mi nombre es Brenda Cecilia Espinosa López, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera en Ingeniería en Logística, modelo semipresencial. Estaré presentando la tarea de la unidad 4 de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Empezamos con el capítulo 14, Control estadístico de procesos. El principal objetivo de este capítulo es aprender a construir e interpretar gráficas de control que puedan utilizarse para monitorear las características de los datos que cambian con el paso del tiempo. El conocimiento nos preparará para trabajar con negocios que tratan de mejorar la calidad de sus bienes y servicios. 14.2. Gráficas de control para la variación y la media. En esta sección estudiamos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R y gráficas para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. Tenemos algunas definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es un tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar
de la línea central. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1, gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya están los datos de los días, las muestras y las onzas. Nos vamos a ir a estadística básica. No, pero estadística, Quality Tools y en Run Chart. Okay. Aquí vamos a seleccionar las onzas. Y en el tamaño vamos a poner 5, que es lo que nos pide en el ejercicio. Aquí en opciones ponemos el título, que son gráfica de rachas. Damos OK y nuevamente OK. Okay. Aquí nos está dando la gráfica de rachas. Y si nos vamos a control E, cambiamos el 5 y le ponemos 1. Damos OK. Y esta nos va a dar la gráfica de datos individuales. Esto es solo para comparar. ¿Okay? Entonces, en esta gráfica tenemos los 150 datos individuales. Pero la que nos pide el ejercicio es la de las 150 datos en grupos de 5, que es esta. Aquí podemos observar que los puntos grises, estos puntos grises son los 5 puntos de cada muestra. Y los puntos azules son las medias de cada una de las 30 muestras. En los datos que tenemos en la parte de abajo, podemos observar que el único dato que da debajo de 0.05 es el de mezclas, 0.005. Entonces, con esto tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Es decir, que tenemos datos por debajo y por arriba de la media. Entonces, con esto resolvemos nuestra primera pregunta, que era hacer la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Pues concluimos que sí está bajo control estadístico. Y aquí está la gráfica. La pregunta número 2 dice gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos regresamos a esta misma, con estos mismos datos. Vamos a minimizar las gráficas y nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a gráficas de control. Y nos vamos a ir a gráficas de control por variables. Nuevamente vamos a estadística, a gráficas de control de variable en el grupo XR. Ok, aquí vamos a seleccionar onzas
y el tamaño de muestra es 5. Vamos a ir a opciones XR. En la parte donde dice test, vamos a seleccionar todas las opciones y nos vamos a ir a OK y nuevamente OK. Tenemos la gráfica XR y como podemos ver, no tenemos ningún punto marcado en rojo. Aquí estamos en la media y en el rango, y en ninguna de las dos tiene ningún punto que esté marcado en rojo. Por lo tanto, pues podemos concluir que sí está bajo un control estadístico, que es lo que nos preguntaba. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Entonces sí está bajo control estadístico y aquí está la gráfica XR. Vamos con la pregunta 3, que dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Okay. Cuando tenemos un tamaño de muestra mayor a 8, se recomienda utilizar una gráfica XS y no una como la anterior, que era la XR. Entonces, para realizar esta gráfica, vamos a ir a Minitab. Aquí ya están los datos. Son 30 días por 10 muestras. Y aquí están las onzas. Para esto nos vamos a ir a estadística, gráfica de control. Y para subgrupos nos vamos a ir a XS. Aquí vamos a seleccionar onzas y en el tamaño de muestra cambiamos a 10. En las opciones de XS nos vamos a ir a test. Nuevamente vamos a seleccionar todas las opciones. Damos OK. Nuevamente OK. Y nos da nuestra gráfica XS. Aquí podemos observar en la media que tenemos un punto en rojo. Esto quiere decir que este es un punto que está fuera de control. Aquí vemos que es la muestra número 8 la que falló. Esta está fuera de control, ya que nuestra media es de 11.9518, por debajo 11.88 y por arriba 12.02. Estos son nuestros valores. Este punto 8 pues salió fuera de este punto de control. Okay. Entonces, aquí en nuestra desviación estándar todo está bien. Y por lo cual quiere decir que este proceso no está bajo control estadístico, ya que se encuentra un punto fuera de control. Regresamos a la presentación. Entonces, concluimos que en determinar si está bajo de control estadístico, no está bajo control estadístico. Y aquí está nuestra gráfica XS. Vamos a pasar a resolver otro ejercicio. Es llenado de latas de atún, 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo los datos. Son 240 datos.
Ok, nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística, Quality Tools y Run Chart. Aquí vamos a poner la columna de peso atún y aquí vamos a seleccionar el tamaño de 8, que es lo que nos está pidiendo en el ejercicio. Le vamos a dar OK. Y aquí nos da nuestra gráfica. Nos da nuestra gráfica de rachas del peso atún. OK. OK. Nos vamos a Control E para que nos dé el último. Cambiamos el 8 por el 1. Vamos OK. Y aquí nos da las gráficas de datos individuales. De igual manera, esto nada más es para hacer una comparación. Aquí tenemos los 200 datos individuales, pero la que nos pide en el ejercicio es esta de 240 datos en grupos de 8. Los puntos gris son los 8 puntos de cada muestra y los azules son las medias de cada una de las muestras. Aquí podemos observar que no hay ningún dato por debajo del 0.05. Entonces tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Tenemos datos por debajo y por arriba de la media. Con esto pasamos a resolver la pregunta 1, que era realizar gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Entonces sí está bajo control estadístico y aquí tenemos la gráfica de rachas. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Dice grafica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ok, para esto regresamos con los mismos datos. Nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a gráficas de control. Y aquí en subgrupos vamos a poner la XR. Y vamos a seleccionar peso atún. Y aquí el tamaño de muestra, que es 8. En opciones XR nos vamos a ir a test y vamos a seleccionar todas las opciones. Damos OK. Nuevamente OK. Y tenemos nuestra gráfica XR. Como podemos ver, no tenemos ningún punto marcado en rojo. Por lo tanto, quiere decir que sí está bajo control estadístico, ya que tenemos una media de 139.3347, por debajo 138.9235 y por arriba 139.7458. En el rango está un rango de 1.104, por debajo 0.150 y por arriba 2.057. Entonces no tenemos ningún punto marcado en rojo, por lo cual podemos concluir que sí está bajo control estadístico. Aquí pasamos a resolver lo que se nos pedía. Y por último, dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. ¿Okay? Como ya lo habíamos mencionado, cuando tenemos un tamaño de muestra mayor a 8, en este caso 15, se recomienda usar la gráfica XS. Entonces,
nos vamos a ir a Minitab. Okay, aquí tenemos los 450 datos, los 15 muestras por 30 días. Entonces nos vamos a ir a estadística, gráfica de control, en subgrupos y vamos a seleccionar la XS. Aquí seleccionamos peso atún y aquí le ponemos el tamaño de muestra de 15. En las opciones XS nos vamos a ir a test y vamos a seleccionar todas las opciones. Ok, damos OK, nuevamente OK y nos va a dar nuestra gráfica XS. Ok, aquí tenemos la media y tenemos la desviación estándar. En la media está todo bien, todo está dentro. Tenemos una media de 139.8807, por debajo 139.6903 y por arriba 140.0711. Y en la desviación estándar tenemos una desviación estándar de 0.2415, por debajo 0.1034 y por arriba 0.3795. Entonces tenemos un punto rojo. Quiere decir que tenemos un punto que está fuera de este control. Es el punto, está en la muestra 8. Y entonces, como tenemos un punto fuera de control, quiere decir que el proceso no está bajo control estadístico, que es lo que nos pedía determinar en el problema. No está bajo control estadístico y aquí está la gráfica XS. Pasamos al siguiente tema, 14.3, gráfica de control para atributos. En esta sección se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o artículo manufacturado está defectuoso o es discordante. Tenemos algunas definiciones. La gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Algunos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que equivalentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos un ejemplo: desfibriladores defectuosos. Gigant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gigant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS podían tener problemas de funcionamiento cada año.
Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí están los defectos, que son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8 y 7. Para resolver esto nos vamos a ir a Minitab, donde ya están los lotes, los 20 lotes, con su tamaño de lote y los defectos. Para esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control y nos vamos a ir a los atributos. Después a la gráfica P, que es lo que nos pide en el ejercicio. Aquí en variables vamos a seleccionar los defectos y en el subgrupo el tamaño de lote. En opciones de P nos vamos a ir a test y vamos a seleccionar todas las opciones. Damos OK y nuevamente OK. Y aquí tenemos la gráfica de P. Como podemos observar, sí tenemos puntos en rojo. Y aquí nos dice que los puntos en rojo están en el criterio 2. Es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto 9, que no está por arriba de control, pero lo está marcando. Y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos el 9, 10 y 11 consecutivos que se encuentran por debajo. Entonces, con esto podemos concluir que no está bajo control estadístico, ya que encontramos puntos rojos. ¿Okay? No está bajo control estadístico y tenemos la gráfica P. Tenemos otro ejercicio que dice desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Este ejercicio es igual al anterior, nada más que cambian los defectos. Para eso nos vamos a Minitab. Aquí ya están los 20 lotes, los tamaños de lote y los defectos. Vamos nuevamente a estadística, control charts, atributos charts y gráfica P. Aquí en variables vamos a seleccionar los defectos y en el subgrupo el tamaño del lote. En opciones de P nos vamos a test y seleccionamos todas las opciones. Damos OK, nuevamente OK. Y aquí tenemos la gráfica P. ¿Okay? Como podemos observar, no hay puntos rojos. Todo está en puntos azules. Por lo tanto, sí está bajo control estadístico, que es lo que pedía el ejercicio. Y la gráfica de control, que es esta gráfica. ¿Okay? Pues hasta aquí terminan los ejercicios y voy a continuar con la segunda parte, que es lo del proyecto aplicado al campo laboral. Gracias.